Hola, ¿qué tal a todos? En este video les vamos a hablar acerca de los riñones. Y pues los riñones son órganos secretores de la orina y son dos glándulas situadas en la parte alta de la región retroperitoneal lateral y cada uno provisto de un conducto excretor llamado uréter. Ahora les voy a hablar un poco de las dimensiones de los riñones, y es que los riñones tienen aproximadamente 12 centímetros de longitud, 6 centímetros de ancho y aproximadamente 3 centímetros de espesor. Su peso ronda entre los 150 gramos en el hombre y 130 gramos en la mujer. Bueno, como ya he mencionado antes, los riñones están en la parte alta de la región retroperitoneal lateral y se proyectan un poco hacia afuera de las apófisis transversas de la 12ª y la 11ª vértebra dorsal, así como de las primeras vértebras lumbares. Por ejemplo, el polo superior está en la 11ª costilla, la parte media está en la 12ª costilla y el polo inferior del riñón izquierdo está en la tercera apófisis transversa lumbar, mientras que el riñón derecho entre la tercera y la cuarta transversa lumbar. Los riñones constan de una forma triangular con base externa, constituyen la región medular o pirámides de Malpighi. El vértice de cada pirámide forma hacia afuera, a nivel del seno renal, una serie de eminencias redondeadas o papilas. Ahora hablemos de los pedículos renales. El segmento inicial de la vía excretora está constituido por cálices mayores y menores que se reúnen para formar la pelvis, continuándose esta en el uréter. Los cálices menores son tubos membranosos de aproximadamente 1 centímetro. Se reúnen en grupos de 2 o 3 para formar los cálices mayores. Los cálices mayores son 3 tubos, el primero es superior, el segundo es medio, mientras que el tercero es inferior. La pelvis tiene una capacidad de 3 a 8 centímetros cuadrados. La arteria renal nace directamente de la aorta abdominal. Las venas renales se encargan del drenado de la sangre venosa del riñón y son dos, la derecha y la izquierda. Los linfáticos del riñón son 2 o 3 gruesos troncos situados alrededor de la vena renal. Del lado derecho se encuentran los ganglios yuxtaórticos derechos, mientras que del lado izquierdo en los ganglios yuxtaórticos izquierdos. No está de más mencionar que los nervios del riñón proceden del plexo solar. Y pues les quiero hablar ahora un poco de las funciones de los riñones, que aunque su principal función es la excreción, realizan otras funciones que deben considerarse. Por ejemplo, filtran el plasma sanguíneo y excretan sus desperdicios metabólicos tóxicos. Otras de las funciones importantes que realizan es que regulan el volumen sanguíneo, la presión arterial y la osmolaridad al controlar la excreción del agua. También regulan los equilibrios hidroelectrolíticos y ácido-básicos de los líquidos corporales. Secretan la hormona eritropoyetina, que es la que estimula la producción de eritrocitos. Cada riñón recibe su flujo de sangre de la arteria renal. Dos de ellas se ramifican en la aorta abdominal. Al entrar en el ilio del riñón, la arteria renal se divide en arterias interlobulares más pequeñas situadas entre las papilas renales. En la médula externa, las arterias interlobulares se ramifican en las arterias arqueadas, que van a lo largo de la frontera entre la médula y la corteza renal, todavía emitiendo ramas más pequeñas, las arterias corticales radiales, a veces llamadas las arterias interlobulillares. Las ramificaciones de estas arterias corticales son las arteriolas aferentes que proveen los tubos capilares glomerulares, que drenan en las arteriolas eferentes. Las arteriolas eferentes se dividen en los tubos capilares peritubulares, que proporcionan una fuente extensa de sangre a la corteza. La sangre va a la médula, las que pertenecen a las nefronas yuxtamedulares, formando la vasa recta. El suministro de sangre está íntimamente ligado a la presión arterial. A nivel microscópico, el riñón está formado por 1 a 3 millones de unidades funcionales, que reciben el nombre de nefronas. Es en la nefrona donde se produce realmente la filtración del plasma sanguíneo y la formación de la orina. La nefrona es la unidad básica constituyente. Las nefronas regulan en el cuerpo el agua y la materia soluble, específicamente hablando de los electrolitos, al filtrar primero la sangre bajo presión y enseguida reabsorbiendo algún líquido y moléculas necesarios nuevamente dentro de la sangre, mientras que excretan otras moléculas innecesarias.
La reabsorción y la secreción son logradas con los mecanismos de cotransporte y contratransporte, establecidos en las nefronas y conductos de recolección asociados. Mientras que la filtración de la sangre ocurre en el glomérulo, un apelotamiento de capilares que se encuentra dentro de una cápsula de Bowman. La filtración consiste en filtrar cierta cantidad de sangre a través de una membrana que existe entre la cápsula de Bowman y el glomérulo. Esta filtración glomerular se da gracias a que existe una diferencia de presiones entre la presión sanguínea y la presión que hay dentro del glomérulo. Esta diferencia de presiones favorece que la sangre se filtre hacia dentro del glomérulo para que se dé la formación de la orina primaria. La reabsorción se da a nivel del túbulo contorneado proximal, específicamente en la asa de Henle, a donde a través del cerebro se dan órdenes al riñón para que se absorba contenidos necesitados por el cuerpo. Por otro lado, la secreción es lo contrario a la reabsorción. En esta etapa, los componentes sanguíneos en exceso son eliminados por secreciones al túbulo contorneado distal. La secreción no es lo mismo que una excreción. En la secreción se secretan sustancias a la luz del túbulo contorneado distal para que sean excretadas finalmente en la orina. El líquido fluye de la nefrona al sistema de conductos recolectores del riñón. Este segmento de la nefrona es crucial para el proceso de conservación del agua por el organismo. En presencia de la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, estos conductos se vuelven permeables al agua y facilitan su reabsorción, concentrando así la orina y reduciendo su volumen. Inversamente, cuando el organismo debe eliminar el exceso de agua, por ejemplo, después de beber un líquido en exceso, la producción de la hormona antidiurética es disminuida y el túbulo recolector se vuelve menos permeable al agua, haciendo a la orina diluida y abundante. La falla en el organismo en reducir la producción de la hormona antidiurética apropiadamente, una condición conocida como el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, puede conducir a la retención de agua y a la dilución peligrosa de fluidos corporales, que a su vez pueden causar daño neurológico severo. Y para terminar, después de ser procesado a lo largo de los túbulos y de los conductos recolectores, el fluido, ahora llamado orina, es drenado en la vejiga vía uréter para finalmente ser excluido del organismo.